Vamos a hacer el problema 1.14 de Introducción a la Mecánica Cuántica de Griffiths, en el que se nos dice que tomemos en consideración P de AB. ¿Qué representa P de AB? Representa la probabilidad de encontrar una partícula entre las posiciones A y B, dada su función de onda, ¿vale? Que se puede extender más allá de B, más allá de A, ¿vale? Entonces, sería la probabilidad de encontrar la partícula pues en esta región, ¿vale? Eso sería P de AB. Entonces, ¿qué se nos pide en el apartado A? En el apartado A se nos pide calcular o demostrar que haciendo la derivada parcial de esta probabilidad AB con respecto al tiempo, esta derivada, esto es igual a una función que llamamos j evaluada en a t menos esa misma función evaluada en b, ¿vale? Que también depende de t. Esta función j, que vamos a llamar probabilidad de corriente, luego veremos por qué, esta función que depende de la posición y del tiempo, va a ser igual, y esto también hay que demostrarlo, a i por h barra entre 2m por la función de onda por la parcial con respecto a x de la conjugada menos la conjugada de la función de onda por la derivada parcial de la función de onda con respecto de x, ¿vale? Se nos pide demostrar que se cumple esto teniendo en cuenta que j tiene esta forma de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer lo siguiente. Primero, ¿cómo se representa esta probabilidad de encontrar a la partícula entre las posiciones A y B? Pues sería la integral desde A hasta B, ¿de qué? Esto ya lo sabemos, del valor absoluto de la función de onda elevado al cuadrado de t. Esto lo podemos representar también como la integral otra vez entre A y B de la conjugada por la función de onda, ¿vale? Entonces, vamos a realizar ahora la derivada parcial de esto. Entonces, la derivada absoluta de t con respecto al tiempo, la derivada absoluta de p a b con respecto al tiempo sería, digamos, al meterlo dentro de la integral ya podemos escribir que esto es una derivada parcial ¿de qué? De esto, de lo que teníamos dentro de la integral. Que por cierto, me he equivocado aquí, no es de t, sino que es de x, ¿vale? Esto es de x. No nos confundamos que la derivada para calcular la probabilidad hay que hacerla con respecto a la posición, no respecto al tiempo. Vale, entonces, vamos a calcular lo de dentro de la integral, que sería la derivada parcial de esto de aquí, de lo que hay dentro de la integral, que nos daría la derivada, o sea, la función de onda por la derivada parcial de la conjugada con respecto al tiempo, más la conjugada por la derivada parcial de la función de onda con respecto al tiempo. Vale, entonces, sabemos de la ecuación de Schrödinger que la derivada parcial con respecto al tiempo va a ser igual a i por h barra entre 2m, derivada segunda parcial de, de la función de onda con respecto a la posición, menos i entre h barra por el potencial en el que está la partícula por la, por la función de onda. Esto es la ecuación de Schrödinger, ¿vale? Y también, simplemente, para hacer la derivada parcial de la conjugada, simplemente cogemos la expresión anterior, esta de aquí, y todos los números complejos pues los cambiamos de signo, ¿vale? Entonces ya tendríamos las dos expresiones que necesitamos. En este caso sería esto de aquí, ¿vale? Vale, entonces, sustituyendo estas dos cosas de aquí que nos han dado en esta expresión, obtendríamos que la derivada parcial de lo que nos interesa, que es lo que había dentro de la integral, es igual a... Cogemos primero esta expresión de aquí, menos i h barra entre 2m
por la función por la derivada parcial segunda más IH el potencial, ¿vale? Esto sería lo que se corresponde con esto de aquí, y ahora vamos a hacer esta de aquí. Entonces, esta es simplemente coger esta expresión y sustituirla, lo que nos da más IH barra entre 2m por la conjugada por la derivada parcial segunda de la función de onda con respecto a la posición, menos IH barra v conjugada por la función de onda. Vale, ya lo hemos sustituido. Ahora nos tenemos que fijar que este componente de aquí, este sumando, se va con este otro sumando. Y nos queda que la expresión esta va a ser igual a IH barra entre 2m. ¿Por qué? Por la conjugada por la derivada segunda con respecto a x cuadrado, o sea, la derivada segunda con respecto a la posición, menos la función de onda por la derivada segunda con respecto a la posición de la conjugada. Vale, ya lo tenemos. Bien. Entonces, esta expresión es la que tenemos que meter aquí dentro de la ecuación, ¿vale? Pues lo escribimos. Tenemos que la derivada de la probabilidad AB con respecto al tiempo va a ser igual a, fijémonos aquí, ¿vale? Tenemos que meter este resultado, el resultado que hemos obtenido, y sustituirlo ahí. Pues bien, lo sustituimos. La integral desde A a B de IH barra entre 2m por esto de aquí, ¿vale? Que es la expresión que acabamos de obtener. Y esta expresión que estoy escribiendo ahora la podemos reescribir de la siguiente manera. Podemos sacamos fuera las constantes y lo de dentro de la integral queda como la derivada parcial con respecto de x, ¿de qué? De de la conjugada por la derivada parcial con respecto a x de la función de onda menos la función de onda por la derivada parcial con respecto a la posición de la conjugada, ¿vale? Si hacéis esta derivada parcial, os quedará que esto es igual a eso, ¿vale? Y entonces, por el teorema fundamental del cálculo, dentro de la integral tenemos una derivada y podemos representar esto de la siguiente manera. Lo de dentro de la derivada evaluado entre los límites de la integral, ¿vale? De tal manera que nos quedaría que esto de aquí, lo de dentro de la integral, evaluado en los puntos A y B, ¿vale? En los puntos A y B. Una vez tenemos esta expresión, podemos hacer una definición, ¿vale? La definición va a ser la siguiente, que j es una función que depende de x y t, va a ser igual a i por h barra entre 2m. Por la función de onda por la derivada parcial de la conjugada entre con respecto a la posición menos la conjugada por la derivada parcial de la posición, o sea, de la derivada parcial de la función con respecto a x, ¿vale? Una vez hemos hecho esta definición, nos damos cuenta que esto de aquí es lo mismo que esta expresión, pero dada la vuelta al signo. Por lo tanto, podemos escribir la expresión esta de aquí como j de xt, ¿vale? Pero vamos a darle la vuelta a los límites de integración de tal manera que nos queda pues esto de aquí, ¿vale? Y así, dándole la vuelta a los límites de la integración, hemos tenido en cuenta que al definir la expresión esta le hemos metido un signo menos, ¿vale? Y por lo tanto, nos quedaría que, recordemos que lo que estamos calculando todo el rato es
la derivada total con respecto a t de la probabilidad. Entonces, finalmente tenemos que la derivada parcial de la probabilidad con respecto al tiempo va a ser igual a esta evaluación de aquí, que es j evaluada en a menos esa misma función j evaluada en b, ¿vale? Y ya tendríamos pues eso, lo que nos pedía el problema, y ya quedaría demostrado, ¿vale? Que esta derivada parcial, derivada total de la probabilidad con respecto al tiempo es igual a esta expresión de aquí, donde las j quedan definidas como esta expresión, ¿vale? Entonces, en este mismo problema también se nos pide qué unidades tiene j. ¿Qué unidades tiene j? Pues esto es muy sencillo. Para saber las unidades que tiene j, simplemente tenemos que saber las unidades que tiene la derivada parcial de la probabilidad con respecto al tiempo. La probabilidad no tiene unidades, ¿vale? No tiene unidades. Y como está la derivada con respecto al tiempo, esta expresión, ¿vale?, de la derivada parcial es simplemente, las unidades que tiene son de tiempo a la menos 1. ¿Vale? De tal manera que j, las unidades que tiene, son de tiempo a la menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Es como una medida del flujo de probabilidad que existe en una posición x, ¿vale?, por unidad de tiempo. ¿Cuánta probabilidad fluye de un lado a otro? En este caso, ¿vale?, tal y como lo hemos definido, sería desde las x negativas hacia las x positivas, ¿vale? En este caso, así. ¿Vale? Entonces esa es la representación de lo que quiere, pues eso, la explicación de lo que quiere representar j. Y luego, para terminar este problema, se nos pide calcular la función de, pues eso, la función de probabilidad de corriente j para la función de onda del problema 1.9, que lo voy a escribir aquí, que sería esta función de aquí, a por e elevado a menos a por mx cuadrado entre h barra más i por t, ¿vale? Y recordemos, ¿cuál es la expresión para j? Pues la expresión para j era i por h barra entre 2 por m por la función de onda por su conjugada, perdón, esto está fatal escrito, su conjugada, pues la parcial con respecto a la posición de su conjugada menos la conjugada por la parcial de la función de onda con respecto a la posición. Vale, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es calcular o sea, la función de onda ya la tenemos, la función de onda conjugada sería simplemente darle la vuelta o cambiar de signo los elementos complejos que tengamos, por ejemplo, este de aquí, menos it en vez de más it, y luego en esta expresión de j también necesitaríamos la parcial de i con respecto, o sea, de la función de onda con respecto de x, que sería simplemente menos 2am entre h barra por x por la función de onda otra vez, y también necesitamos la derivada parcial con respecto a x de la conjugada, que sería simplemente otra vez menos 2a por m entre h barra x por la conjugada, ¿vale? Entonces, si nosotros cogemos todas estas expresiones y las metemos dentro de la expresión para j, obtenemos que j, o sea, la función de, ¿cómo se llama?, la corriente de probabilidad sería igual a i h barra entre 2m por, sustituimos, menos 2am entre h barra x por
la conjugada por la función de onda sin más 2am entre h barra x función de onda por su conjugada, ¿vale? Y ya vemos que esto se va con esto y finalmente la corriente de probabilidad para este caso concreto sería igual a 0, ¿vale? Y ya habríamos terminado con este problema y nada, muchas gracias y hasta el próximo.